Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 6. El sueño ha terminado. Aeti, ¿dónde estás? La llamó por su nombre. El espacioso castillo de Tuldar estaba formado enteramente por piedra fría. Las personas que caminaban por sus pasillos eran como muñecos artesanales. Nadie se volvió para mirarle. No le vieron. Con una excepción. Ella. Aeti. Lanak se asomó a una sala de alabastro. Allí estaba la chica que sería su novia, de pie en medio de una habitación vacía. Sus esbeltos brazos estaban extendidos, y un hechizo finamente tejido estalló como una flor que florece. De repente, se expandió hasta llenar toda la cámara, y Lanak se quedó sin aliento. El hechizo era intrincado y expansivo, el colmo de la artesanía. Por más que Lanak mirara, no podía entenderlo. No pudo analizarlo. Su poder superaba con creces el suyo. Era todo lo que podía hacer para permanecer allí en estado de shock. Finalmente, ella se dio cuenta de que estaba allí y se giró, dedicándole una dulce sonrisa. ¿Qué pasa, Lanak? Aeti. Lanak había venido porque quería verla. En este castillo frío y silencioso, ella era su única amiga y aliada. Sus profesores parecían poco entusiastas desde hacía tiempo. Después de muchos días de sentirse asfixiado, preguntándose qué había cambiado, se enteró de que todos sus tutores se habían ido. Por eso había querido verla. Había planeado consolarla y decirle que él sería el único que estaría a su lado sin importar lo sola que estuviera. Pero ahora lo sabía. Su poder era la razón por la que se sentía sola. Nadie podía enseñarle nada. Por eso sus tutores se fueron, y también por eso todos perdieron el interés en él. Ella sería la que heredaría el trono de Tuldar. Seguramente todo el mundo lo estaba pensando. Esta delicada y solitaria chica sería la próxima reina. Había aparecido después de Lanak, pero en algún momento le había superado con creces. Si eso realmente sucediera, él. Lanak. Ella le miraba con sus ojos oscuros. Los ojos de los poderosos. La mirada de una persona pura que no sabía nada. Lanak tragó la bilis que subía a su garganta y sonrió. No es nada, Aeti. Aún así, él era el único que podía protegerla. Tenía que hacerlo. Después de todo, aún no sabía nada y estaba muy sola en este castillo. Lanak, despierta. Su voz estaba en sus oídos. Le sacudió suavemente para que se despertara. Las escenas del pasado lejano se desvanecen ante él. Lanak abrió los ojos. Una mujer le miraba fijamente, y se concentró en ella. Aeti. Murmuró por reflejo, y ella frunció un poco el ceño. Su rostro era el de un adulto, uno que él no conocía. Siempre se sentía un poco incómodo al mirarla. Dejando escapar un profundo suspiro, enderezó su postura en el trono donde se había adormecido. Supongo que estaba soñando, dijo. ¿Qué clase de sueño? Un sueño del pasado. Cuando aún eras una niña, creo. Se refería a cuando aún era una niña indefensa. Lanak se devanó los sesos tratando de recordar el resto de la memoria que se volvía borrosa con cada segundo que pasaba. Ante sus palabras, la mujer se limitó a poner una expresión de curiosidad. Qué raro. De todos modos, ya es un nuevo día. Se habían hecho todos los preparativos para su traslado a la reforma del continente. La emoción se apoderó de los ojos de Lanak mientras miraba a la mujer. Todo es gracias a ti. Ahora la tierra puede estar en paz. Los magos vivirán sus vidas sin miedo. Tuldar había caído hace mucho tiempo y nunca volvería. No tenía sentido reclamar su trono. Ese país no había elegido a Lanak, por eso creó un nuevo país para él. Uno que asegurara que los oprimidos pudieran vivir en paz en el futuro. La bruja, que antes era una niña, entrecerró los ojos mientras sonreía. Si eso es lo que deseas. Si no fuera por ella, las ideas de Lanak no se habrían hecho realidad. Ella tenía el poder de convertir todas sus visiones en algo real. Eso era lo único que no había conseguido, por mucho que lo deseara, Aeti. ¿Sí? El bajo timbre de su llamada susurrada fue respondido con bastante inocencia. Su respuesta le devolvió a sí mismo. No sabía lo que había estado pensando o lo que intentaba decir. Algo amargo se había extendido dentro de su corazón. De eso estaba seguro. Te protegeré, Aeti, dijo Lanak, tanto para recordárselo a sí mismo como a la mujer. Ahora que se había reducido a una bruja, él la protegería de los demás. Tenía que hacerlo.
Ahora era una criatura miserable, rechazada y despreciada por todos. La Naka sintió con satisfacción ante su propia respuesta. Sin embargo, el sabor amargo en su boca aún no había desaparecido del todo. Casi 50.000 tropas reunidas de las 4 grandes naciones se teletransportaron a una fortaleza al oeste de Tajiri. El número podría parecer excesivo teniendo en cuenta que solo iban a contra unos pocos cientos de magos Cuscuya, pero cuando se enfrentan a un oponente de fuerza desconocida, se sentía necesario. Oscar había conseguido arrancarle a Reust toda la historia y se puso furioso al descubrir que el príncipe de Tajiri había sido manipulado tan fácilmente para que perdiera el tiempo. El día que la bruja había pedido a Reust que esperara era el siguiente. La única esperanza ahora era salir de inmediato con la esperanza de atrapar a Cuscuy antes de que sus magos pudieran poner en marcha cualquier plan que hubieran urdido. Al atardecer, Oscar, todavía enfadado, se reunió con los generales a las puertas de la fortaleza. Discutieron su ruta de marcha para el día siguiente. Durante la reunión, Oscar levantó la vista y vio a Silvia corriendo hacia él. Jadeando, se apresuró a llegar al lado de su rey y le entregó un informe. Su Majestad, los exploradores recuperaron a una chica civil. Al parecer, fue atacada por los magos en el camino que lleva de aquí a Cuscuy. Ahora mismo todos se están reuniendo en la sala del consejo. También deberías venir. La chica se llamaba Luli. Sobrevivió al incendio de su pueblo, situado cerca de la frontera con Cuscuy. Un mago bondadoso que vivía aislado en el bosque la había acogido, pero ambos se separaron después de estar a punto de ser descubiertos por las fuerzas de Cuscuy. El enemigo la encontró cuando se dirigía a la fortaleza y la persiguió. Oscar se encontró profundamente impresionado mientras escuchaba atentamente el relato de camino a la sala del consejo. No puedo creer que esté ilesa después de todo eso. Tal vez los perseguidores de Cuscuy fueron misericordiosos porque es una niña. En cualquier caso, deberías escucharlo directamente de ella. Cuando llegaron a la sala del consejo, Silvia abrió la puerta para su rey. Oscar entró y se unió a otros miembros de la realeza y a comandantes de otros países. Rodeada de esta gente poderosa estaba la joven. Inmediatamente, sus ojos se iluminaron al fijarse en Oscar. Es el príncipe. Realmente está aquí. No soy un príncipe, murmuró Oscar por costumbre, pero luego decidió que no valía la pena darle importancia. Sin embargo, la chica evidentemente había oído sus susurros. Sí, lo eres. Ella me lo mostró. Dijo que eras muy fuerte. ¿Te lo enseñó? ¿Quién te lo ha enseñado? La dama que me salvó de los magos malos. Era muy guapa. No podía dejar de llorar, así que me contó todo tipo de historias. Me mostró muchas cosas. Me puso la mano en la frente y pude ver todas esas escenas como si estuvieran sucediendo de verdad. Era una explicación infantil, pero una campana comenzó a sonar en la mente de Oscar. Se arrodilló y miró al niño a los ojos. ¿Tenía el cabello negro? Sí. Y ojos negros. Sin ninguna luz, como la noche. Esperaba esa respuesta y dejó escapar un pequeño suspiro. Maldita sea esa mujer escurridiza. Volviendo a ponerse de pie, colocó una mano sobre la cabeza de la niña, que parecía completamente agotada. Había sido perseguida por magos, salvada por una bruja y encontrada en una pradera a 1 hora de camino de la fortaleza. Las tropas partieron al amanecer y detuvieron su marcha casi inmediatamente para enviar a los magos como exploradores. No podían permitirse caer en una trampa como la que había ocurrido en las llanuras de Astra. Al poco tiempo, los magos regresaron y expresaron que nada parecía peculiar o extraño. Toan era uno de los exploradores, y Oscar le indicó que viniera a hablar en privado fuera de la tienda. ¿Es eso cierto? Preguntó Oscar. Nada. En realidad, pudimos percibir algo de magia débil en los alrededores, pero no detectamos ningún hechizo. Dicho esto, si la señorita Tinasa hubiera hecho un hechizo, de todos modos no creo que ninguno de nosotros hubiera sido capaz de percibirlo, respondió Doan. Ya veo. Me lo imaginaba, dijo Oscar. Los otros estaban terminando su discusión, habiendo decidido continuar directamente. Si se desviaban ahora, no podrían cruzar a Cuscuy el mismo día. Aunque se tratara de una trampa, lo mejor era seguir de frente. Mientras Oscar deliberaba sobre la situación, una mujer joven se asomó por detrás de él. Me gustaría que siguieras moviéndote después de pedirme un favor. Aquí está justo la persona que buscaba, dijo Oscar, dándose la vuelta para encontrar a la bruja del bosque prohibido haciendo un mohín. Con las manos en las caderas, Lucrecia miró a Oscar. Fui a ver todos los pueblos y ciudades. Me costó mucho trabajo, ¿sabes? Lo siento. ¿Qué has encontrado?
Los soldados y comandantes que pasaban por allí miraban con interés a la bella dama que mantenía una conversación en voz baja con el rey de farsas. Sin embargo, Oscar y Lucrecia continuaron impertérritos. Un poco de esto, un poco de aquello, respondió. Ciertamente parece que nuestra chica ha hecho algo extraordinario. Aunque parece que los ciudadanos se han desvanecido, en realidad solo ha retrasado su tiempo al extremo y los ha colocado en un estado de pseudo-suspensión temporal. Además, ha puesto una barrera defensiva a su alrededor y les ha quitado el sentido de la conciencia. No han desaparecido. Todos siguen ahí, incluso ahora. Los humanos perceptivos deberían ser capaces de sentirlos. Ah, ya veo, dijo Oscar, recordando cómo Suzuto había informado de la sensación de que había algo allí. Ahora que Lucrecia lo había explicado, Oscar comprendió que las ciudades estaban esencialmente llenas de gente invisible e intangible. De alguna manera, Tinasa había logrado esta increíble hazaña en 8 ciudades simultáneamente. Le sorprendió de nuevo lo temible que era la bruja de la luna azul. Lleno de admiración por Tinasa, el rey preguntó, ¿puedes deshacerlo? De ninguna manera, eso sería demasiado trabajo. Además, lo ha dispuesto para que termine naturalmente con el paso del tiempo. De hecho, se extinguirá dentro de 1 hora, explicó Lucrecia. ¿En serio? En serio. Bien, ya me voy. Espera un segundo. Lucrecia levantó los brazos para teletransportarse, pero Oscar la agarró. Ella le dirigió una mirada interrogativa. Lo siento, pero ya que estás aquí, me gustaría que me dijeras si Tinasa ha lanzado algún tipo de magia adelante. ¿Por qué yo? Nadie más puede. Solo una compañera bruja poseía la habilidad necesaria para detectar el arte del hechizo de Tinasa. Lucrecia replicó con frialdad. No importa lo que haya ahí fuera, no puedes permitirte ningún desvío. Así que apenas hay diferencia. Ten por seguro que no es nada que te vaya a matar. Luego le sacó la lengua. Evidentemente, ya sabía qué clase de hechizo les esperaba en el camino. Oscar suspiró. Así que realmente hay algo. Nada bueno sale de tener a Tinasa como enemigo. Si realmente lo entendieras, no me habrías pedido ayuda. Ya tienes bastante con lidiar con ella. Si ella descubre que yo también estuve involucrado, las cosas solo empeorarán. ¿Quieres retorcer tu propio cuello? No estoy en una posición que permita elegir. Por ahora, solo puedo afrontar las cosas como vienen. Oscar estaba seguro de poder encontrar la manera de silenciar a los demás países. Lucrecia captó su significado implícito y le miró con asombro. Deja de ser tan inflexible. Más adelante te saldrá el tiro por la culata. En todo caso, estoy dando preferencia a lo que ella quiere mucho más que tú. ¿Dando preferencia? Está actuando con total desprecio por sus propios intereses, replicó Oscar. Aún así, no puedo ayudarte más de lo que lo he hecho. Tendrás que arreglártelas por tu cuenta, declaró Lucrecia. Sus palabras fueron duras pero justas. Oscar frunció el ceño. Lucrecia le dio información pero se negó a involucrarse directamente. Esa era su línea en la arena. Aunque parecía que estaba abandonando a Oscar, en realidad estaba respetando la libertad humana. Oscar lo entendió y asintió, aceptando que no se iba a salir con la suya. Bien. Ya se me ocurrirá algo. ¡Qué buen chico eres!, se burló la sonriente bruja. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció rápidamente. Se puso muy seria, mucho más de lo que Oscar había visto antes. En voz baja, dijo, no se protegerá a sí misma. Tú debes ser su escudo. Lo sé. Me alegro mucho de que te tenga en este momento decisivo, admitió Lucrecia, con un nebuloso cariño pasando por sus ojos ambarinos. La emoción desapareció tras un solo parpadeo, y Lucrecia sonrió tan ampliamente como siempre. Trabaja duro y da lo mejor de ti. Tras pronunciar unas palabras de ánimo bastante ligeras, se marchó. Oscar tuvo la clara sensación de que 2 brujas lo tenían en las palmas de sus manos. Respiró un poco para recuperar la calma y volvió a entrar en la tienda. Al final, se decidió que los 50.000 soldados siguieran como estaba previsto por la ruta original, aunque sospechaban que se trataba de una trampa. Sin embargo, en previsión de lo peor, los miembros de la realeza y los comandantes debían ir todos en el centro de la formación. Esto incluía a Oscar, que dejó que sus otros generales dirigieran la marcha mientras él se rodeaba de Als, Meredina, Kumu, Toan, Kaf y Silvia, entre otros. Mientras los tuviera cerca, sabía que sería capaz de capear lo que ocurriera. Incluso si se trataba de una trampa mágica. Para sorpresa de muchos, durante la primera hora de marcha no ocurrió nada extraordinario. Los comandantes empezaron a relajarse poco a poco ante la monotonía sin incidentes.
Mientras la procesión seguía adelante, un mensajero llegó corriendo desde un batallón estacionado en la vanguardia. No importa lo lejos que vayamos, nuestro entorno sigue siendo el mismo. Al oír eso, Kaf murmuró asombrado. Vaya para establecer un bloqueo en un trozo de espacio tan grande. No teníamos ni idea de que estuviéramos dando vueltas. Las hadas utilizan mucho la magia similar en los bosques, pero puede que sea la primera vez en la historia que se logra una a tan gran escala. Más de la mitad de lo que dijo sonó más como un cumplido que como otra cosa, y Oscar sintió que le venía un dolor de cabeza. Era casi como si pudiera oír a Tinasa gritándole. Entonces solo da vueltas y vueltas en círculos. Su propia existencia debería ser ilegal, gimió Oscar. ¿Cómo podemos romper el hechizo? Localizar su esencia y destruirla es la salida más rápida. A juzgar por el alcance, la señorita Tinasa no está manteniéndolo de forma activa. Ella ha establecido sigilos y algo para usar como núcleo para hacer eso por ella. Eso si podemos encontrarlo primero, es imposible ver este hechizo. Yo tampoco lo veo, dijo Oscar. Estaban completamente perdidos. En privado, Oscar maldijo la falta de corazón de Lucrecia, aunque solo un poco. Los soldados se habían detenido y, desde la posición de Oscar en el centro de la marcha, parecían estar bastante desordenados. Miró a su alrededor y vio que los generales, la realeza y los ayudantes de campo intercambiaban información e ideas sobre la mejor manera de escapar de su trampa. Sus ojos vieron a Reust, y Oscar puso una cara amarga. Fue por culpa de la pérdida de tiempo de Reust que las cosas se pusieron tan mal en primer lugar. Oscar sintió que una nueva oleada de irritación amenazaba con un estallido de ira. Justo cuando Oscar lo aplacó llegó un invitado. Era un hombre vestido con una túnica negra de mago. Se materializó en medio de la multitud sin previo aviso, y cuando las cabezas de todos empezaron a girar, dobló una rodilla e hizo una amplia reverencia. Con una voz plena y sonora, saludó al ejército con la debida formalidad. Creo que es la primera vez que nos encontramos. Soy el jefe de los magos de Cuscull, Bárdalos. ¿Qué? Inmediatamente, varios soldados sacaron sus espadas. En un instante, el aire crepitó de tensión, y Bárdalos se encogió exageradamente de hombros. Ah, no te precipites. Si me matas, nunca saldrás de aquí. Esta es una fina obra de arte elaborada por la novia de nuestro propio rey. Dudo que puedas salir ahora que estás dentro. Payaso, ¿a qué has venido? Escupió un general de Cezar. Bárdalos solo sonrió ante el intento de intimidación. Respondió con una floritura teatral, como si se deleitara con el papel que le habían asignado. En este buen día, están todos valientemente reunidos aquí para hacer una oferta de subordinación a Cuscull. Estoy sumamente y humildemente encantado. Me encantaría permitirles la oportunidad de presenciar el gran acto de nuestro rey de poner todo el continente bajo su control. Si puedo ser tan audaz como para escoltarlos. Bárdalos se giró para ver a todos los que le rodeaban. Sin embargo, me temo que no puedo invitar a todos y cada uno de ustedes. Tenemos asientos limitados. Dicho esto, sí, creo que tenemos sitio para los que están aquí cerca. ¿Quién estaría de acuerdo con eso? No te adelantes. Se elevaron gritos de enfado en respuesta a la arrogante invitación de Bárdalos. El hombre no les prestó atención, con una sonrisa de máscara pintada en su rostro. Acacia en la mano, Oscar dio un paso adelante. Bien. Llévame a mí. Su Majestad. Gritó Kumu. Al instante, Bárdalos mostró a Oscar una sonrisa de satisfacción. Extendió los brazos, con la túnica negra ondeando. Un complicado hechizo apareció ante él. Por supuesto, puedo llevarte, pero todos los demás también deben ir. Nadie tiene el lujo de decir que no. Me temo que más bien te necesito como público. Después de todo, tú. La red de transporte se activó. La puerta se amplió para abarcar a unas 50 personas, con Bárdalos en el centro. Gritos y alaridos de espanto llenaron el aire, amortiguando la última mitad de la frase de Bárdalos. Para ser los rehenes de la novia, Bárdalos se burló ominosamente. El hechizo de transporte los llevó al centro de un enorme páramo abierto. El aire arenoso y reseco pasó azotando. Se encontraban en medio de unas ruinas decadentes. Una plaza redonda y espesa con nubes de arena estaba medio desmenuzada, alineada con una fila de pilares de piedra blanca igualmente erosionados. Gran parte del pavimento de piedra bajo los pies estaba agrietado y descascarillado. 10 escalones subían por el centro de la plaza hasta una sección elevada. Encima había un viejo altar de piedra y un trono vacío de aspecto sospechosamente nuevo. Oscar se situó en el centro de la plaza, girando para observarlo todo. Nos han tendido una emboscada, tal y como habían planeado, murmuró.
Todo parecía pacífico, como una imagen del pasado lejano. A lo largo de los bordes exteriores de la plaza, una arena de escalones circulares de piedra se alzaba imperiosamente sobre ellos. Las cosas erosionadas parecían pétalos de flores petrificados. En este momento, las numerosas filas de escalones que rodean la ciudad estaban llenas de varios cientos de magos Kuskul. Sus escalofriantes miradas estaban clavadas en sus invitados recién llegados. Entre ellos había unas cuantas criaturas de aspecto extraño, incluyendo demonios alados de nivel medio. Es de suponer que habían sido convocados y puestos a trabajar. Oscar miró a la multitud con calma, pero los demás se quedaron congelados en su sitio, ya fuera por asombro o por miedo. Sin dejar de mirar al frente, Oscar llamó a uno de sus confidentes. Als, ¿cuál es tu opinión? No es bueno. Hay demasiados de ellos y muy pocos de nosotros. Con solo 50 personas en el bando de Oscar, una batalla frontal parecía una mala opción. Oscar comprobó cómo estaban sus otros súbditos y luego desenfundó a Cassia. Bajando el tono de voz para que pudieran oírlo, ordenó. Tengo una barrera defensiva, así que no se preocupen por mí. Protéjanse. Pasar a lo que pasara, Oscar sabía que no moriría mientras Tinasa estuviera viva. Sin embargo, Oscar tampoco tenía intención de dejar morir a su equipo, y reajustó su agarre en la empuñadura de Acacia. En ese momento, un hombre apareció en lo alto de la escalera central, flanqueado a ambos lados por otros magos. Su cabello blanco llamaba la atención, y sus ropas eran un magnífico adorno en sí mismas. Se adelantó con su séquito siguiendo su estela. Junto al altar, Bárdalos se inclinó ante él y le cedió el paso. Oscar fijó sus ojos en el hombre recién salido. Lanak. Cuando los que estaban alrededor de Oscar escucharon su gruñido, la sorpresa cruzó sus rostros. Lanak era una figura histórica de hace 4 siglos, pero su apariencia no pasaba de los 20 años. Con su cabello y piel anormalmente pálidos, era como si hubiera salido de un sueño. Lanak observó a su público y sonrió. Bienvenidos a las ruinas de la Catedral de Tuldar. Todos los invitados involuntarios intercambiaron miradas. Las ruinas del famoso Imperio Mágico, un país que se enorgullecía de su excepcional poder, habían dormido aquí en silencio a lo largo de los siglos. Lanak tomó asiento en el nuevo trono que descansaba entre las ruinas de un país perdido tan trágicamente. Los he traído a todos aquí hoy para compartir una propuesta. En nuestro lugar actual de la historia, la gente sufre crueles discriminaciones y luchas. Tajiri, el principal enemigo de nuestra nación, es el mayor ejemplo de ello. Su dios es injusto y voluble. Su poder no le alcanza. Por eso la gente se asesina entre sí. Ya sea por odio o por amor, matan. La voz de Lanak era uniforme, desprovista tanto de severidad como de compasión. El hombre parecía un muñeco repitiendo como un loro una frase aprendida. Sus ojos parecían incluso de cristal cuando los bajó. Pero podemos poner fin a eso. No más peleas. Esa será la regla. Cualquiera que no la cumpla será castigado inmediatamente, sin importar en qué parte del continente se encuentre. Tengo el poder de hacerla cumplir. ¿Qué? Gritó Oscar sin pensarlo. Muchos otros se quedaron sin palabras. Seguramente algunos de ellos dudaban de la cordura de Lanak. Lo que dijo equivalía a declarar su propia divinidad. La sospecha parpadeó en los ojos de algunos de los invitados, que sospecharon que Lanak les había engañado. El gobernante de Kuskul se rió. Estoy seguro de que conocen los 5 enormes depósitos de magia conocidos como lagos mágicos. Están formados por energía vital natural, magia y las almas de innumerables humanos. Ahora mismo, cada uno de ellos está dividido, absorbiendo sin sentido la fuerza vital de su entorno. Pero si usamos un hechizo para conectar los lagos en una red, se formaría una red gigante a través del continente. Una vez que lo hagamos, podré ver todo lo que ocurre desde esta misma silla. Incluso el clima se doblará según mi voluntad. Magnífico, ¿no les parece? La vigilancia del continente y el control del clima. Era como una visión futura de pesadilla. Si Tinasa estuviera aquí, Oscar sabía que se opondría. A Oscar le vino a la mente una visión de ella haciendo eso, y soltó una carcajada. Su Majestad, advirtió Als desde su lugar al lado de Oscar. Ah, lo siento. Estoy bien. Me lo tomaré en serio. Los lagos mágicos se formaron tras la destrucción de Tuldar. Originalmente, eran el poder que Lanak debía heredar, pero se había demostrado que mucho más de lo que él podía controlar. Ahora había creado un nuevo método para hacerlo. El incidente de la bestia demoníaca había enseñado a Oscar el poder de los lagos mágicos. Su energía salvaje y poderosa creó accidentalmente esa terrible criatura a partir de algo que nunca estuvo destinado a ser un arma.
Si la Nat pudiera poner a propósito todos los lagos mágicos bajo su control, el potencial que poseería realmente rivalizaría con el de un dios. Sin embargo, está prácticamente loco por pensar en intentar esto. Por muy nobles que fueran los ideales de la NAC, no se le podía permitir espiar a todo el continente. Nadie sabía cuándo su arrogancia se saldría de madre. La NAC se levantó de su trono y sonrió. El hechizo durará aproximadamente 1 hora. La espera podría aburrirte, pero quiero que seas testigo. Después de todo, este es el amanecer de una nueva era. El rey de Cuscul se aseguró de que su público se quedara boquiabierto antes de esbozar una amplia sonrisa. Ahora, permítanme presentarles a mi novia. Si no fuera por ella, nunca podríamos haber realizado un hechizo de esta magnitud. Tomaré prestado su poder como catalizador. Aeti, ven aquí. La NAC agitó su mano derecha, abriendo una puerta de teletransporte a su lado. Una mujer emergió con 3 asistentes mago en su estela. Era una criatura resplandecientemente pálida, lo que significaba para todos que era la novia en cuestión. Su resplandor era tal que hacía olvidar las terribles circunstancias que se vivían. Su vestido estaba repleto de una larga cola hecha de múltiples capas de encaje. Llevaba flores negras en su larga melena de ébano. Sus finas facciones habrían llevado a un escultor toda una vida para recrearlas, y sus ojos oscuros estaban inclinados hacia abajo con melancolía. Lentamente, sus pestañas se levantaron y lanzó una mirada a la NAC. Al hacerlo, el público reunido al pie de la escalera se dio cuenta de quién era y un escalofrío de terror recorrió la multitud. 2 de los 3 magos que estaban a su lado también palidecieron. La que no lo hizo fue una joven que había visto menos años que sus compañeros. Bardalos sonrió al ver la expresión de la novia. Con una sonrisa en el rostro, la NAC inclinó la cabeza. ¿Qué pasa, Aeti? ¿Has deshecho mi hechizo? No lo hice. Ayudé a Bardalos a traerlos aquí. Quería que todos ellos vieran. Ah, dijo Tinasa en pocas palabras, y luego se volvió para dar una sonrisa tranquilizadora a los asistentes que la flanqueaban. Se dirigió a sentarse junto al trono de la NAC. En medio de su movimiento, una silla rústica hecha de piedra blanca apareció para atraparla. La NAC le puso una mano en el hombro. Luego comenzó a cantar una recitación lenta y deliberada. Mientras el sonido de su conjuro resonaba en las antiguas ruinas, Oscar pensó en lo que debía hacer. Solo faltaba 1 hora para que el hechizo se completara. Tenía que hacer algo para detenerlo pronto. El simple hecho de intentar matar a la NAC provocaría represalias por parte de los magos de Cuscul circundantes. Sin duda, los otros cautivos también se verían arrastrados a la lucha. Lo peor de todo es que el enemigo los superaba ampliamente en número, lo que aseguraba que el bando de Oscar perdería. Solo necesito una oportunidad. Oscar miró hacia su hombro y vio que Naru dejaba escapar un pequeño bostezo. Luego se volvió para mirar a la mujer que le entregó el dragón. Su mirada oscura había bajado a sus pies. Se negaba a mirar a los ojos de nadie. Oscar se preguntó cuál era su objetivo en todo esto. Pamira no dejó que su agitación interior se reflejara en su rostro y se limitó a vigilar de cerca a su dama. Nunca pensó que convocarían una audiencia. La maga no podía estar segura de si eso había sido obra del anaco de Bardalos, ni quería pensar en cómo iban a desarrollarse las cosas con este nuevo cambio de plan. Dame poder, protégenos, murmuró Pamira para sí misma, rezando a quien pudiera estar escuchando. Los cánticos de la NAC resonaron por todo el santuario medio podrido. 400 años era mucho tiempo. Fue lo suficientemente largo como para perder la cabeza, pero Tinasa lo había superado. Durante el primer siglo, no había podido soportar hablar con nadie más que con Lucrecia. Su vida había sido una serie interminable de tormentos, desde la pérdida de su país hasta la traición de la persona que más amaba. Incluso después de convertirse en bruja, había quienes seguían persiguiéndola, tratando de engullir todo lo que tenía. Tinasa despreciaba todo lo relacionado con aquellos que habían permitido que le sucedieran cosas tan terribles. Finalmente, consiguió encerrar su dolor y su resentimiento, pero en el proceso renunció a confiar y amar a otras personas. Tinasa temía que su odio abrasador regresara y llevara al mundo a la ruina si alguna vez se atrevía a amar a alguien de nuevo. Tras la finalización de su torre, Tinasa comenzó a conceder audiencias a aquellos que superaban sus pruebas. Con el paso del tiempo, descubrió que empezaba a gustarle un poco la gente. Eran interesantes. Poseían una devoción feroz. Envidiaba cómo sus vidas subían y bajaban con tanta belleza. Así que así son los humanos, pensó. ¿Por qué soy diferente? ¿Cuánto tiempo más tendría que pasar para que pudiera morir? ¿Acaso reducir lentamente su propia alma la acercaba a lo que deseaba? La vida en la torre era apacible y nunca cambiaba.
Era libre y estaba sola. Tinasha nunca encontró lo que buscaba, por mucho tiempo que lo hiciera. Tampoco sabía por qué buscaba. Su tiempo lo pasó aferrándose a ilusiones. Entonces llegó. Por fin, encontró a la persona que buscaba. Su voz zumbona era baja y agradable de escuchar. Era la voz que a menudo había sido su canción de cuna. Su presencia le daba la fuerza para soportar su infancia vacía. Mientras ese niño estuviera con ella, podría sobrevivir a que la llevaran a un ala separada del castillo para sus estudios. Era una voz dulce, que prometía protección. Tinasha cerró los ojos y siguió la magia que salía de ella. Sintió el enorme hechizo que Lanak estaba tejiendo. Una vez completado, todo cambiaría. El hechizo que estaba cantando era el principio del fin. Lo que ella quería estaba justo delante. La visión de su tierra natal demolida no inspiró ninguna nostalgia en Lanak. En la Edad Oscura, el imperio mágico abarcaba un gran territorio, pero también era impenetrable para otros países. El rey a su cabeza comandaba múltiples demonios de alto rango, cualquiera de los cuales podía diezmar un ejército. Lanak había creído alguna vez en el futuro que imaginaba el antiguo Tudar. Había jurado verlo hecho. Sin embargo, todos esos sentimientos por su nación se habían apagado en algún momento. Quizás se habían desvanecido cuando se dio cuenta de que no iba a ser elegido como gobernante, o quizás fue cuando cayó Tudar. Ni siquiera Lanak podía recordar ya. Un largo sueño había desgastado su corazón y su mente. Incluso su entorno le parecía velado e irreal mientras estaba sentado en su trono. Su único asidero a la realidad seguía siendo el calor que podía sentir de la bruja a la que se aferraba. Templó su respiración e hilvanó con cuidado las palabras del hechizo. Silencio a la deriva en un mar de dolor. Innumerables manos extendidas me eligen. Ni la mañana ni la noche. Sus ojos están en todas partes. Tomando prestado el inagotable manantial de magia de Tinasha, Lanak elaboró el hechizo uniendo hilos de su poder. A medida que los pequeños hechizos se unían, la creación se volvía masiva. Al mismo tiempo, extendió la mano por el continente hacia los 5 lagos mágicos, agarrándolos y enlazándolos. El creciente hechizo absorbió aún más magia de los lagos y los impulsó a armonizarse entre sí. Rápidamente, el conjuro de Lanak comenzó a extenderse hacia todas las costas. Enormes cantidades de fuerza pulsaron y corrieron, y los vientos comenzaron a arremolinarse y a girar muy lentamente en las ruinas. En medio de las crecientes tormentas, la voz de Lanak crepitó como un trueno. Yo mando el primer lago que nació. Yo soy el que define. Te ordeno bajo el nombre de compasión, que te hizo nacer. Tu ubicación será el amanecer. Lanak se encontró de repente preguntándose qué haría una vez que esto terminara. Solo había pensado en controlar la tierra a través de la magia. No se había planteado qué hacer después. Miró a Tinasha, que seguía sentada a su lado. Tal vez le construiría una mansión aquí. Un lugar donde pudiera vivir en paz. Ella solía amar su país de nacimiento. Seguramente eso no había cambiado. Lanak quería concederle los días de descanso que merecía. Quería liberarla de sus obligaciones y de su soledad. Yo mando el segundo lago que nació. Yo soy el que define. Te ordeno bajo el nombre de Celos, que te hizo nacer. Tu ubicación será la mañana. Nunca se había visto una magia de esta magnitud en toda la historia registrada. La ceremonia requería un cuidado escrupuloso. Sin embargo, tenía sentido tomarse la molestia de hacerlo. Una vez completada, nunca más habría guerra. Las personas, sin importar quiénes fueran, obtendrían el derecho a vivir sus vidas. Cuando lo pensaba así, incluso sus largos años de sueño parecían valer la pena. Yo mando el tercer lago que nació. Yo soy el que define. Te ordeno bajo el nombre de negación, que te hizo nacer. Tu ubicación será el mediodía. Por el momento, Lanak no tenía ninguna queja sobre la toma del trono. Si había un remordimiento que realmente tenía, era que no podía recordar el tipo de persona que era en el pasado. No sabía lo que amaba, lo que odiaba o por qué había cometido un acto tan terrible contra Tinasha. Seguía siendo la misma persona, pero su propio yo se sentía sin forma y sin molde. Yo mando el cuarto lago que nació. Yo soy el que define. Te ordeno bajo el nombre de anhelo, que te hizo nacer. Tu ubicación será el crepúsculo. Cuando pensaba en el pasado, lo primero que le venía a la mente era siempre una joven encantadora. En sus recuerdos, ella siempre se sonrojaba tímidamente. Tenía que protegerla. Ella existía únicamente para que él la protegiera. Yo mando el último lago que nació. Yo soy el que define. Te ordeno bajo el nombre de odio, que te hizo nacer. Tu ubicación será la medianoche. ¿Por qué había vivido 400 años? ¿Por qué no había muerto?
No sabía en qué había pensado al sumirse en un sueño mágico, pero sospechaba que era para poder volver a verla. Con los sentimientos calmados surgiendo dentro de él, Lanak miró a su novia. Ella le miraba fijamente y quizás lo había hecho durante algún tiempo. Había un brillo desafiante en sus ojos oscuros. Por alguna razón, esa mirada le hizo estremecerse y retroceder. Un sentimiento furtivo comenzó a crecer. Dejó de cantar. Una sonrisa apareció en el rostro de Tinasha. Lanak nunca la había visto hacer esa expresión. Los magos de Kuzkul se llenaron de especulaciones al ver que la novia del rey se levantaba de repente. Apartó la mano de Lanak de su hombro. Él retrocedió a trompicones varios pasos. «Aeti, ¿qué estás?» La bruja no respondió. Con una sonrisa radiante, se enfrentó a él. Más concretamente, se volvió hacia la configuración del hechizo que él había creado. Con elegancia, extendió una mano. «Ven». En respuesta a su orden, la enorme configuración se precipitó hacia ella. Los vientos que se arremolinaban alrededor de las ruinas se dispersaron ante esta nueva interferencia. Mudo, Lanak trató de impedir que el hechizo se dirigiera a ella. Se quedó mirando a la mujer, completamente aturdido. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Lanak. Esto es. Con un resoplido, la mujer se dio cuenta de su entorno. Contempló las ruinas de su país caído con una abrumadora sensación de nostalgia. Ha pasado tanto tiempo. Su voz clara y encantadora resonó a lo largo y ancho. Sonrió a Lanak con una sonrisa tan hermosa que cualquier persona en el mundo se hubiera encontrado embelesada por ella. «Te he estado buscando desde siempre, tenía muchas ganas de verte. Te echaba de menos. Cuando nos reencontramos, me sentí tan feliz que pude llorar». En sus ojos brillaba una sincera admiración por Lanak. Era una mirada no muy diferente a la del amor, aunque no exactamente igual. Bajo sus delgados dedos, el complejo conjunto de hechizos de Lanak se tambaleó aún más, sacudiéndose hacia ella. De sus labios en forma de pétalo salió un susurro impregnado de tembloroso ardor. «Realmente te necesitaba, lo que realmente quería eran los nombres de los lagos que solo tú, como lanzador, conocías». La sonrisa de la mujer se torció, y de repente era alguien nuevo. En un instante, pasó de ser una joven adorable a una poderosa vencedora. Su sonrisa era encantadora y cruel. Lanak sintió que el abismo de su interior se apoderaba de él. «Por fin puedo liberar las almas atadas de la gente que mataste hace 400 años, toda esa pobre gente que se fundió en los lagos mágicos». Una proclama del pasado lejano resonó. Hablaba de un deseo que había sobrevivido al paso de los siglos. Finalmente, en el rostro de Lanak aparecieron signos de comprensión. La bruja extendió sus pálidos brazos de marfil. «Ven a mí». El hechizo fue atraído hacia sus brazos. Lanak intentó desesperadamente detenerlo, pero se lo arrebataron de las manos y cayó rápidamente bajo el influjo de la mujer. Con una sonrisa dulce y beatífica, vertió magia en el complejo conjunto, restableciéndolo. A una velocidad increíble, la bruja transmutó el hechizo de uno que controlaría los lagos mágicos en uno que los desmantelaría y desviaría. «Aeti, tú». Lanak había perdido todo el pensamiento. Todo lo que quedaba en su mente eran sus pocos y débiles recuerdos. Ella debería haber sido la persona a la que tenía que proteger. Antes era una niña débil y solitaria, pero ahora era una bruja temida y odiada. Ella no podía sobrevivir sin él. Tenía que garantizar su seguridad. Dejar que ella lo domine era inaceptable. Lanak estaba despertando de su largo sueño. La furia y el odio borraron la persona que soñaba. En su lugar surgieron las emociones que hasta entonces se habían congelado en su interior, sentimientos de un tiempo ya destruido. La violenta e indeleble pasión que había llevado a Lanak a rebanar a una pobre chica volvía a cobrar vida. «¿Aeti, me volverás a traicionar?» «¿Traicionarte? La razón por la que sigo viva hoy fue todo para este momento», declaró la bruja. «Es hora de que comience la expiación». Su declaración de rugido fue un vínculo entre el pasado y el presente. Un calor furioso hervía en Lanak. 400 años después, esa mujer seguía entrometiéndose en su camino. «¿Por qué? Tú no lo permitiré». Furioso, Lanak preparó un hechizo para atacar, pero Tinasha levantó una mano sin esfuerzo y lo difuminó. Furioso por la maniobra contraria, Lanak ladró: «Maten a esta mujer. No, neutralícenla. Por lo que a mí respecta, córtenle los miembros». Tinasha vio cómo el pálido rostro de Lanak se contorsionaba con una furia espantosa mientras retrocedía unos pasos. Con una desagradable mueca de desprecio, le dijo: «Hacía mucho tiempo que no te veía con ese aspecto. Eres la viva imagen del hombre que solías ser. ¿Significa eso que finalmente has despertado? Tienes una gran boca para ser una pequeña mocosa». Escupió Lanak con acidez. Renard y Pamira se apresuraron a llegar al lado de Tinasha.
Ella los miró y luego chasqueó los dedos. Aparecieron trozos de obsidiana, flotando en el aire a su alrededor. Con el mismo movimiento, Tinasa señaló al público capturado que seguía en la base de la escalera. 40 de las oscuras y vidriosas piedras se desvanecieron y reaparecieron en un patrón alrededor del grupo, formando una barrera. «Ah, lo sabía», gritó Pamela consternada, y Renard suspiró. Las piedras estaban impregnadas de hechizos destinados originalmente a formar una barrera protectora alrededor de Tinasa. A pesar de su poder, seguía necesitando concentración para que el conjuro desviara los 5 lagos mágicos. Por eso necesitaba una barrera que pudiera proteger a Oscar y a los demás durante el tiempo que durara el conjuro. Sin embargo, tanto Pamela como Renard sabían que Tinasa estaba protegiendo a los cautivos a costa de protegerse a sí misma. «Vayan», siseó la bruja a sus 2 leales asistentes. Al rechazar la lluvia de hechizos ofensivos que se precipitaron desde todas las direcciones, Pamela y Renard rechazaron la orden. ¡No! Me niego. El enorme hechizo de la Nag ya se había activado, sincronizando los lagos mágicos. Si Tinasa renunciaba ahora, una tormenta de poder mágico peor que cuando Tuldar fue destruido se abriría paso por la tierra. La única esperanza era restablecer el hechizo y desviar los lagos mágicos. Tinasa era la única persona capaz de tal hazaña. Protegiendo a su ama, Pamela y Renard tomaron represalias contra los seguidores más cercanos de la Nag. El propio hombre retrocedió detrás de una fila de sus partidarios y seguía claramente enfurecido. Evidentemente, no quería gastar su propia magia. Sin un conjuro, Renard convocó una hoja de viento. Acribilló a 2 magos que aún estaban cantando. Pamela estaba a punto de darles caza cuando sintió algo y lanzó un escudo defensivo al lado de Renard. Las llamas negras golpearon contra él. NGH. Maldito seas. El ataque fue más intenso de lo que había previsto, lo que obligó a Pamela a dedicar todas sus fuerzas a fortificar el escudo. Retrocedió unos pasos y miró a la fuente del ataque. Era el mago loco Bárdalos, de pie con una mirada de regocijo sin paliativos. Así que realmente nos traicionaste. ¡Qué gracioso! Bárdalos lanzó otra oleada de fuego oscuro. Esta vez, apuntó a la bruja, que seguía inmersa en su hechizo de dispersión. Renard se apresuró a bloquearlo, pero un segundo hechizo se precipitó hacia él y le clavó los pies en el suelo. «Lady Tinasa», gritó Pamela, temiendo que el ataque de Bárdalos alcanzara a la bruja. Sin embargo, para su alivio y sorpresa, las sombrías lenguas de fuego nunca conocieron el sabor de la carne de Tinasa. Con un aspecto ligeramente desanimado, Tinasa miró al hombre que había saltado para protegerla. «Tienes que aprender a pedirme ayuda», dijo. Ante Tinasa estaba el único hombre que podía matarla. Mientras Oscar observaba la situación en la base de la escalinata, Al se acercó corriendo, abriéndose paso entre los soldados Kuzkul por el camino. Toan y los demás magos salían intermitentemente de la barrera para devolver el fuego a los magos enemigos. Narca aumentó de tamaño y entabló una batalla aérea contra 5 demonios. De los 50 que habían sido secuestrados a través del teletransporte, cerca de la mitad lograron comprender la situación y entrar en acción. Algunos incluso se atrevieron a superar el escudo de Tinasa. Se lanzaron a proteger a la bruja, reconociendo que era la clave de su supervivencia. Otros subieron los escalones de piedra en un intento de alcanzar el trono. Mientras las cosas se convertían rápidamente en una batalla campal, Bárdalos arrojó una lanza de luz hacia el hombre que se había colocado frente a la bruja. El brazo mágico de la pértiga simplemente golpeó la barrera de Oscar y se hizo añicos. «¿Qué?», exclamó Bárdalos conmocionado. Oscar lanzó una mirada cómplice a Tinasa. Ella le devolvió la mirada mientras seguía trabajando en el hechizo de la Nag. «Está aquí. Ha venido de verdad». El mero hecho de saber eso fue suficiente para llenarla de una curiosa sensación de tranquilidad. El fondo de su garganta se calentó. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Oscar, y Tinasa bajó la mirada y realizó algunos cálculos. Le iba a llevar 30 minutos terminar de recitar el hechizo. No estaba segura de poder aguantar tanto tiempo en medio de la caótica situación actual. Incluso si lo lograba, seguía existiendo la posibilidad de un daño catastrófico. Tinasa volvió a mirar a Oscar. Sus ojos oscuros brillaban con una luz que Oscar conocía muy bien. «Dame todo el tiempo que puedas». «Como quieras», respondió inmediatamente. Tinasa asintió. Entonces comenzó el nuevo encantamiento que lo anularía todo. Situándose frente a Tinasa, Oscar se preparó para enfrentarse a Bárdalos. El mago loco sonrió con deleite. «¿El espadachín de Acacia, eh? He oído muchas leyendas. Me pregunto cuánto hay de cierto.
No me importa, escupió Oscar y avanzó hacia Bárdalos. Sin embargo, el otro hombre se lo esperaba y dirigió una hoz de llamas a los pies de Oscar. Esquivarlo supondría el riesgo de que el hechizo alcanzara a Tinasa detrás de él. En su lugar, Oscar bajó su espada y destrozó la magia de Bárdalos. Acacia dispersó las llamas, dejando solo marcas negras de chamuscado en la piedra. Bárdalos se lamió los labios. Eres muy bueno con eso. Creía que eras un tonto espadachín que dejaba que la barrera hiciera todo el trabajo. No quiero causarle problemas, eso es todo, replicó Oscar. La barrera defensiva estaba unida a Tinasa. Oscar no estaba seguro de lo que iba a pasar cuando ella completara su hechizo. Por ello, quería asegurarse de no agotar su poder innecesariamente. Bárdalos se burló cuando el rey volvió a rechazar la magia que se abalanzaba sobre él con un solo barrido de acacia. Será interesante ver cuánto tiempo puedes seguir así. Puede que incluso mueras sin moverte ni un solo paso de donde estás. Eso sí que sería una pena. Mi primera audiencia con el asesino de magos está resultando bastante decepcionante. Siento decirlo, pero mi despiadada profesora me dio un régimen de entrenamiento infernal. Te prometo que no te decepcionará, aunque no puedo prometer tu supervivencia. Palabras audaces. Espero que tengas la fuerza necesaria para respaldarlas, dijo Bárdalos con desprecio. Con un movimiento arcano, convocó unas 2 docenas de bolas de fuego que flotaron en el aire. Un espadachín que mantuviera las distancias pronto se vería abatido por una andanada de ataques a distancia. Aunque este rey advenedizo poseía un arma legendariamente peligrosa, Bárdalos creía que no había nada que temer mientras la espada no le tocara. En su mente, la batalla ya había terminado y él había ganado. Adelante, quema hasta las cenizas, gritó con regocijo, ordenando una ráfaga de bolas de fuego sobre Oscar. Con un ojo puesto en su tormenta ardiente, Bárdalos levantó la mano derecha para lanzar su siguiente hechizo. Creía de todo corazón en su propio dominio, pero entonces sus ojos se abrieron de par en par. Muere. Una velocidad increíble, una distancia increíble. Una espada desenvainada brilló ante sus ojos como un espejo pulido. Todos los pensamientos de Bárdalos terminaron allí. Con un solo movimiento, Oscar había atravesado las defensas mágicas del infame mago y su cuello. Muchos de los magos de Cuscull empezaron a perder la voluntad de luchar después de ver cómo su mago jefe encontraba su fin en un llamativo chorro de sangre. Detrás de ellos, Lanak seguía enfurecido. Convoquen más demonios. Mátenlos. Aulló. Ante este decreto real, los magos que se encontraban en los escalones de piedra más alejados comenzaron a invocar conjuros. Un mago que estaba cerca del trono comenzó a hacer el mismo tipo de conjuro, pero Al se acercó saltando y rápidamente lo derribó. Con Pamira y Renard en la lucha, las fuerzas de Lanak estaban perdiendo rápidamente el control de la plataforma con el trono. Para compensar, cada vez más magos que habían estado en el anillo exterior se teletransportaron al centro. El demonio ocasional también vino con ellos. Eso no puede ser cierto. Es imposible que Lady Aeterna nos traicione. Se elevó la voz de Triss por encima del tumulto. No se atrevía a atacar a Tinasa, pero tampoco podía defenderla como Pamira y Renard. Insegura y sin ganas, se limitó a permanecer inmóvil e incrédula. Mientras otros magos Cuscull se teletransportaban al centro de la lucha, ella era empujada hacia atrás. Los sueños de la infancia de Triss estaban muriendo ante sus propios ojos, y parecía que todos se conformaban con no ayudar. En el campo de batalla solo importaban el poder y la sangre. Finalmente, Triss apartó sus ojos llenos de lágrimas del espectáculo y salió corriendo. Con las lágrimas a cuestas, desapareció en el desierto. Un mago de Cuscull que se percató de la huida de la muchacha levantó una mano para enviar una flecha de fuego tras ella. Sin embargo, la espada de Meredina mordió al lanzador y detuvo el hechizo antes de que comenzara. Protegida por una barrera hecha por Doanikaz, se abrió paso a través de los escalones de piedra exteriores. Mientras avanzaba entre la multitud, alguien le lanzó una bola de luz a la cara. ¡Qué demonios! Cerrando un ojo por reflejo, Meredina lanzó un tajo a ciegas con su espada en un intento de atravesar el hechizo. Antes de que su espada hiciera contacto, el ataque mágico entrante simplemente rebotó en las protecciones que sus amigos habían colocado sobre ella. Deja de actuar como su majestad. No puedes cortar la magia con una espada normal, le recordó Doan, horrorizado, mientras lanzaba un pequeño rayo a unos magos de Cuscull. ¿No era mejor que no hacer nada?, replicó ella. Meredina entró por la izquierda. Con un movimiento practicado, cortó el brazo de un mago que había intentado protegerse con un rayo. Se desplomó en el suelo con un grito, y Meredina siguió avanzando.
Desde atrás, Toan advirtió con calma. Vas demasiado rápido. Baja la velocidad. Meredina se encogió de hombros y retrocedió 2 pasos, solo para encontrarse con las afiladas garras de un lagarto. Un terrible chillido metálico resonó en la arena. Intercambió 3 golpes con la criatura antes de clavar su espada en su escamoso pecho. Otro lagarto intentó agarrar su espada, pero un general de César lo cortó por detrás. Meredina sacó la espada y saludó con la cabeza al general, que le devolvió un saludo casual. Espada en mano en medio del campo de batalla, Reust miró a la intrépida tripulación de farsas y reprimió un suspiro. Tenía la costumbre de perder la noción del tiempo durante las peleas. Un momento pasaba en un instante y el siguiente parecía demorarse. Era como vagar sin cesar por una niebla sin salida clara. Mientras cruzaba espadas con una oleada de demonios que avanzaban, miró a la bruja de la plataforma de piedra. Incluso a esta distancia, su vestido blanco la hacía fácil de distinguir. Parecía tan hermosa como siempre, incluso mientras recitaba su hechizo. Reust estaba tan absorto mirando las hermosas líneas de su rostro que una pequeña lanza mágica le rozó el hombro. Cuando miró para ver quién la había lanzado, vio a un mago muy joven, un niño, en realidad, que le miraba con miedo y odio. Muere. Púdrete en el infierno, monstruo. El amargo grito iba dirigido inequívocamente a Reust. Tajiri había acumulado este odio a lo largo de los siglos. Verlo en carne y hueso le dejó sin aliento. El chico esbozó una tosca matriz de hechizos y la lanzó contra Reust. Se convirtió en una bola de fuego al atravesar el aire, dejando un rastro de llamas a su paso. Ante una manifestación literalmente ardiente de ira, Reust se atragantó. ¿Es este el resultado del pecado de Tajiri? En efecto, es terrible negar a los demás el derecho a vivir como seres humanos. Ambos bandos habían nacido con un retorcido resentimiento hacia el otro. ¿Había llegado el día de que eso terminara? ¿Era posible un final? Reust cerró los ojos, dispuesto a aceptar lo que viniera. Antes de que la bola de fuego pudiera consumirlo, se disipó. Al girar, Reust vio a un mago de farsas que le hizo un gesto de despreocupación. Guarde los pensamientos profundos para cuando esto termine, Su Majestad. Ahora mismo, nuestra prioridad es sobrevivir. Entendido, respondió Reust con sequedad, aunque no sin sinceridad. Conteniendo la amargura arraigada en su corazón, se acercó al niño mago. Mientras el pequeño usuario de magia se apresuraba a preparar otro hechizo, Reust clavó un codo en su estómago. Apoyó al muchacho que se doblaba, depositándolo suavemente en el suelo. El momento de pensar llegaría más tarde. Por ahora, Reust sabía que tenía que mantener la cabeza alta. Levantó su espada, listo para enfrentarse a su siguiente oponente. Un demonio alado se abalanzó sobre la bruja con las garras extendidas. Sin embargo, una ráfaga de fuego salió a su encuentro. Lanzando ataques mientras subían a toda prisa las escaleras de piedra, Sylvia y Kumu llegaron finalmente a la cima y se precipitaron hacia Tinasa. Aunque estaba en medio de su largo encantamiento, reconoció a la pareja con una sonrisa. Sobrecogida por la alegría de que Tinasa siguiera siendo la misma de siempre, Sylvia estuvo a punto de romper a llorar. Te protegeremos. Lo prometo. Entonces comenzó a recitar un hechizo. Oh estrella del mediodía, oh flor de la noche. Oh, cosa que no se ve, respira. Sube en espiral. Era un hechizo bastante elemental que inducía al sueño. Sin embargo, en manos de Sylvia, una maga de la corte, el efecto se reforzaba hasta un grado que solo podría describirse como extraño. Normalmente, el hechizo no habría afectado mucho a otros usuarios de magia. Por eso, los magos de Cuscuy optaron por ignorarlo. Esta complacencia resultó ser su perdición, ya que uno a uno comenzaron a tropezar y caer. Junto a ella, Kumu se situó frente a la bruja para que Oscar pudiera entrar en la refriega. Puso una barrera defensiva y escuchó con más atención el conjuro de la bruja. Un conjuro doble. Gritó Kumu sorprendido antes de poder contenerse, y todos los magos a su alrededor giraron la cabeza. La sorpresa en sus rostros significaba que también se habían dado cuenta. Un conjuro doble era un viejo arte mágico de alto grado que había muerto con Tuldar. Según los registros, al utilizar un conjuro para crear 2 configuraciones de hechizos, se podían utilizar 2 tipos de magia al mismo tiempo. Desgraciadamente, para ello se necesitaba algo más que el poder de lanzar cada hechizo por separado, lo que convertía a los conjuros dobles en una de las artes mágicas más avanzadas jamás concebidas. El uso de esto por parte de Tinasa significaba ahora que estaba preparándose para lanzar algo además de su hechizo para desviar el poder de los lagos mágicos. Y no solo eso. Cuando Kumu se dio cuenta de lo que era el segundo hechizo, jadeó y se quedó callado.
Pamira se había acercado a él, y terminó su frase. Esto es de la ceremonia de coronación de Tuldar. Como respuesta, la bruja extendió su mano derecha, con la palma hacia abajo. Un círculo de luz blanca y brillante apareció a su alrededor. Se expandió rápidamente, deteniéndose en el borde de la escalera de piedra. Lanag lo vio desde su posición en el aire, por encima de la refriega, y se llenó de furia. Aeti. ¿Cuánto más vas a hacer para burlarte de mí? Tinasa no ofreció ninguna respuesta. Docenas de patrones de hechizos blancos y brillantes se elevaron dentro del gran anillo. Una enorme luz surgió de lo que habría sido la posición de la una si el conjunto de hechizos fuera un reloj. Poco después, un estallido luminoso similar apareció en la posición de las 2, luego en la de las 3, y así sucesivamente. Unas potentes luces se encendieron en secuencia hasta que finalmente la posición de las 12 cobró vida. Encaramado desde un punto elevado, Toan contempló el increíble despliegue y murmuró. ¿Podría ser eso de Tuldar? Espera, 12. ¿Todos ellos? No puede hablar en serio. Blandiendo Acacia contra múltiples demonios, Oscar cortó de un tajo el torso de un lagarto que saltó hacia él. Agitó el arma para sacudir la sangre de su hoja, y luego miró por encima del hombro. Vio a la bruja y sonrió. ¿Ya ha pasado suficiente tiempo? ¿Qué nos vas a enseñar? Los combatientes de ambos bandos echaron un vistazo a la bruja. Una increíble cantidad de magia se había reunido a su alrededor. Fue entonces cuando demostró de qué estaba hecha realmente una bruja. Todo el mundo podía sentir en sus huesos que esto iba a ser un punto de inflexión en la historia. Tinasa hizo una pausa en sus cánticos y comenzó a emitir una especie de decreto. Su voz resonó sonoramente en el campo de batalla. Aparezcan, espíritus unidos a Tuldar por un antiguo contrato. Mi nombre es Tinasa Asmeyer Ura Eterna Tuldar. Soy su regente, y por esta proclamación, están definidos vengan a mí. Todo se perdió en una cegadora explosión de blanco. Un violento torrente de energía llegó. Los vientos de arena azotaron a los que aún estaban en pie, el aire cambió. Una corriente de vientos calientes y fríos alternados se precipitó. Cuando el polvo se asentó, los 12 espíritus hereditarios de Tuldar habían aparecido. Los seres conocidos como los espíritus de Tuldar eran leyendas de las que se hablaba en la historia mágica. Eran demonios de alto rango que el primer rey de Tuldar había convocado y vinculado a la nación. Cuando se coronaba a un nuevo regente, se seleccionaban de 1 a 3 de ellos, según las habilidades mágicas del regente, y se ponían en práctica. La historia había enseñado a muchos que era imposible para cualquier gobernante de Tuldar controlar a varios demonios de alto rango a la vez. La llamada de Tinasa a los 12 parecía una locura, pero estaba ocurriendo ante los ojos de todos los no creyentes. Los demonios de alto rango se situaron por encima del círculo. Uno de ellos, un hombre de cabello vermellón, dijo en tono pausado. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que me di a conocer. Oh. Todavía no había dormido lo suficiente, se quejó otro. Oye, el país está en ruinas. Bueno, todo lo que crean los humanos es frágil. Cuando los demonios empezaron a charlar entre ellos, los humanos de alrededor se quedaron boquiabiertos. Algunos de los demonios parecían ancianos, mientras que otros parecían hombres y mujeres jóvenes. Uno o dos incluso parecían niños. Sea cual sea su aspecto, estaba claro que ninguno era realmente humano. Sus cabellos carmesí y su aire distante e intimidante delataban su verdadera naturaleza. Si se les dejaba a su aire, parecían capaces de charlar entre ellos eternamente, pero una palabra de la bruja los hacía callar. Les ordenó. En ese momento, todos los espíritus se arrodillaron. El viejo de cabello blanco que estaba en la posición de las 12 habló por sus compañeros con un tono digno. Nuestra ama. ¿Cuál es su orden? Aniquilen a los enemigos. Dejen ilesos a los que no muestren hostilidad. Eviten matar si pueden. Lo entendemos. Con la directiva clara, los 12 se pusieron en pie. Algunos tenían los ojos cerrados, pero otros sonreían abiertamente. El espíritu de cabello vermellón parecía estar familiarizado con Tinasa y se burló. Ya has crecido, pero sigues siendo una niña tan ingenua. Solo háganlo, ordenó Tinasa, agitando una mano hacia ellos con desprecio, y se dispersaron. Al instante, los casi 100 demonios que los magos de Cuscull habían convocado desaparecieron. La aparición de los espíritus bastó para que las fuerzas de la Nat perdieran cualquier deseo de luchar. Aterrados por un poder tan sobrenatural, se rindieron o huyeron del lugar. Ya sin oposición, la bruja reanudó su primer conjuro. Todo lo que se podía hacer era observar el enorme e intrincado hechizo mientras crecía hasta superar todas las limitaciones humanas. Así de fácil, la batalla había terminado.
Lanak dio media vuelta y corrió por las ruinas del país que había destruido, jadeando todo el tiempo. Poco a poco, el tumulto se fue alejando. Intentó teletransportarse, pero le resultó muy difícil concentrarse. No sabía si se debía al agotamiento del hechizo que había creado utilizando a Tinasa como catalizador o a los daños más profundos de su larga inmovilización. En cualquier caso, la magia de su cuerpo estaba destrozada. Lanak gruñó, con el sabor de la sangre fresca en su boca. Aetía Eterna. Lo único que hizo fue repetir su nombre. Era imposible decir ahora si la palabra estaba impregnada de odio o de algo totalmente distinto. Una y otra vez, Lanak repitió el nombre, como si pronunciarlo fuera lo único que aún lo anclaba en este mundo. Una nube de arena pasó por allí y engulló al hombre pálido. De repente, el entorno de Lanak se volvió terriblemente oscuro. Levantó la vista y vio a un dragón rojo volando en círculos sobre su cabeza. Tras divisar a Lanak, la gran bestia comenzó a descender. Un hombre saltó de su lomo. Entre la arenilla, Lanak vio una espada de doble filo que había sido pulida hasta alcanzar un brillo de espejo. La conocía bien. El arma era la única de su clase en toda la tierra. El hombre que había saltado del dragón estaba bloqueando el camino de Lanak. Haciendo lo posible por mantener la calma, Lanak llamó. Hola. Veo que nos encontramos de nuevo. Creo que el resultado de nuestra pequeña escaramuza ya está decidido, así que ¿para qué estás aquí? Oh, nada. Solo tenía algo que preguntarte, respondió Oscar, reajustando su agarre en la empuñadura de acacia. Sus apuestos rasgos carecían de emoción, pero en sus ojos ardía un fuego furioso. ¿Qué podrías querer de mí? Si hay algo que quieres saber, deberías preguntarle a Eterna, no a mí. Al igual que lo que había ocurrido en la batalla de hoy, Lanak estaba seguro de que Tinasa entendía más que él. Él era el único que no tenía ni idea. Aetí lo sabe todo. Apiádate de mí. Ambos éramos potenciales gobernantes de Tuldar, pero yo no era lo suficientemente poderoso. Lanak deseaba que ella se quedara como la niña que solo tenía que proteger. Se suponía que debía casarse con él. Ese era su papel. Por desgracia, su talento y diligencia habían provocado una traición. Si solo hubiera sido débil, nada de esto habría sucedido. Es por ella que Tuldar se arruinó. Ella es la razón por la que yo. Abusaste de su confianza, escupió Oscar con frialdad. Sus palabras escondían una amenaza aterradora, y Lanak se quedó callado. Aunque el hombre pálido no estaba seguro de muchas cosas, tenía el poderoso presentimiento de que iba a morir aquí. La larga vida de Lanak, un viaje carente de alegría, estaba llegando a su fin. Con indiferencia en su tono, Oscar hizo otra pregunta. ¿Qué sentiste cuando la abriste? Ja. La cara de Lanak se torció en algo parecido a una sonrisa. Solo recordaba que era una visión escabrosa y espantosa. Podía oír su voz mientras gritaba y le rogaba que la salvara. Su sangre y sus entrañas habían brotado de su pequeño cuerpo. El nauseabundo hedor le hacía cosquillas en la nariz incluso ahora. Lanak aún podía sentir sus entrañas en sus manos, y miró sus palmas vacías. Compasión, celos, negación, anhelo y odio. Los nombres que dio a los lagos fueron los únicos sentimientos que Lanak había sentido hacia ella. Era la mujer que controlaba su vida y cuya vida debería haber controlado. En realidad, él la había amado. Ella le había tendido la mano con tanta inocencia, y él solo había querido apreciarla. Simplemente, nunca tuvo el poder para hacerlo. Por eso había querido que su poder superara al de ella. Lanak, quédate conmigo. No me dejes sola. Está bien, Aetí. Te protegeré. Algún día, despertaría de ese sueño fugaz. La visión ilusoria del pasado que tanto había consumido a Lanak durante más de 400 años estaba dando paso por fin a la realidad. Estaba seguro de que ella no volvería a mirarle. Lanak había sido el que había perecido aquella terrible noche en el altar. En la agonía de su muerte, había arrancado la parte más pura de su amada. El hombre pálido levantó la vista con una sonrisa torcida en los labios. No pensaba en nada. Solo era una herramienta. Tal vez por eso ya no necesitaba decir su nombre. Lanak cerró los ojos, impidiendo todo sentimiento. Acacia se abalanzó sobre él, y en sus últimos momentos, Lanak susurró su nombre por última vez. Un joven que vendía leña en la nación sin salida al mar de Cezar fue sorprendido de repente por una extraña sensación. Curioso, miró al cielo del este. La leyenda decía que un dios maligno y sus adoradores habían construido una aldea oculta en el bosque de la frontera oriental. Sin embargo, si hay que creer los viejos relatos, la magia cayó del cielo y destruyó la aldea hace 400 años. Después, el lugar donde se encontraba el aislado asentamiento pasó a ser conocido como algo llamado Lago Mágico.
Mientras el chico miraba hacia el horizonte, vio que algo brillaba en el cielo y sus ojos se abrieron de par en par. Al principio, pensó que eran imaginaciones suyas, pero al momento siguiente, unas luces blancas comenzaron a brotar del bosque. Sin prisa, comenzaron a subir hacia el cielo. ¿Qué demonios? El espectáculo era una maravilla, un misterio, pero hermoso de contemplar. Un fenómeno tan espectacular era suficiente para inspirar la fe en los dioses abandonados. Una brisa cálida y suave recorría toda la región, aunque no había viento. Las motas luminosas continuaron su ascenso hasta difundirse en el cielo, disminuyendo gradualmente en número y volviéndose más pálidas. El chico se quedó clavado en el suelo, embelesado por el espectáculo. Por fin, todos los globos flotantes y serpenteantes se disolvieron en las nubes y desaparecieron. No quedó nada. Durante mucho tiempo, el joven miró mudamente al cielo. La titánica configuración del hechizo, puesta en el aire por la bruja, terminó de desviar la energía de los lagos mágicos y se disolvió en el aire libre. Ahora que su largo encantamiento había terminado por fin, Tinasa contempló el antiguo campo de batalla con ojos plácidos. El hedor de la sangre y de la carne carbonizada se apoderó de la brisa. Los cuerpos quemados e inmóviles yacían boca abajo. Tinasa contempló con cuidado el brutal espectáculo. Los gritos de agonía y muerte aún permanecían en sus oídos, o quizás el sonido estaba en su mente. Sería muy fácil llorar. Sin embargo, Tinasa no quería hacerlo. Permitir que sus emociones surgieran suponía el riesgo de que se desbordaran y de que perdiera el control. Sin importar lo que sintiera, Tinasa sabía que eso no cambiaba el hecho de que cada muerte de hoy era su culpa, su carga. Los que sobrevivieron miraban a Tinasa con una extraña euforía. Era el tipo de emoción profunda que comparten los camaradas que luchan codo con codo por una causa unida. Sin embargo, había otros tantos, sobre todo los que seguían encogidos dentro de la barrera que Tinasa había formado con los trozos de obsidiana, que la miraban con temor. Pamira y Renard se movieron para proteger a su dama de esas miradas hostiles. Estaban cubiertos de heridas de la cabeza a los pies, y Tinasa les lanzó una mirada como si dijera: «Ya está todo bien». Sus ojos oscuros se posaron en Nark, que había vuelto. El hombre que se apeó del dragón rojo la vio y no perdió tiempo en acudir a su lado. Tinasa le esperó en silencio. Un general de Gandona detuvo a Oscar antes de que pudiera llegar a la bruja. Como portador de Acacia, confío en que sabes lo que hay que hacer, dijo. Una onda nerviosa recorrió la multitud. Todos los presentes sabían que Oscar tenía la misión de matar a la bruja. Oscar asintió con fuerza y se dirigió a Tinasa. Se detuvo ante Pamira y Renard, que estaban llenos de animosidad. Antes de que ninguno de los dos pudiera conjurar algún tipo de defensa para su dama, la bruja les hizo callar. Ambos, gracias. Déjenlo pasar. Aunque se mostraron reacios, acataron la orden de su ama y se apartaron. Oscar pasó entre los dos y por fin llegó a ponerse delante de la bruja. Tinasa estuvo a punto de pronunciar el nombre de Oscar, pero se contuvo. Ella sabía que había sido coronado rey de farsas. Eso hacía aún más impropio que la gente supiera que tenía alguna conexión con una bruja. Era alguien que caminaría por el camino de la rectitud y pasaría a la historia como un gobernante sabio. Sabiendo esto, Tinasa pensó que lo mejor era que ella se desvaneciera y se convirtiera en nada más que su trampolín. Rezó para que él encontrara la felicidad en el futuro. Por favor, dijo, la súplica silenciosa que salió inconscientemente de ella. Al darse cuenta de que había hablado en voz alta, Tinasa apretó los labios con fuerza. No sabía lo que había planeado decir. Todo lo que había mantenido reprimido se le había escapado un poco. El calor persistente en su garganta se sentía bien. Tinasa pensó que era más que merecido morir mientras disfrutaba de esa sensación. La bruja respiró profundamente y cerró los ojos con una sonrisa. Desviar los lagos mágicos había agotado su propia energía. Necesitaba todo lo que tenía para mantenerse en pie. Sin embargo, si iba a encontrar el final hoy, quería recibirlo de pie y con los ojos secos. Los lagos habían desaparecido, Lanak estaba muerto, y ahora ella moriría. Con su muerte, los fantasmas de Tuldar desaparecerían. Después de 400 años, el destino que habían alterado por fin enderezaría su curso. Tinasa levantó un poco la cabeza, casi como si esperara un beso. Esperó a que Acacia la recorriera. Oscar alargó la mano hacia su cara. Rozó sus suaves mejillas. ¿Recuerdas lo que dije cuando rompiste el hechizo de Lucrecia? No hubo respuesta. Con mucha delicadeza, colocó la hoja de acacia contra su cuello de alabastro. El cuerpo de Tinasa se derrumbó en los brazos de Oscar. Aeti, ven aquí. Oyó una voz que venía de muy lejos. La llamó por su nombre y abrió los ojos.
Tinasha miraba por un pasillo de piedra que parecía eternizarse. Ven a mí, te he echado de menos. La voz venía de algún lugar detrás de ella. Pertenecía a un chico al que Tinasha echaba mucho de menos. Sonrió. Tinasha recordó cómo se acostumbraba a la soledad, pero aún anhelaba aferrarse al calor de las manos de alguien. Algo que no era del todo autodesprecio ni soledad llenaba su corazón. Aeti. Los nombres definen a las personas. El nombre que uno recibe se convierte en su propio ser. Por muy dulce que fuera la voz de sus recuerdos al pronunciar ese nombre, Tinasha sabía que nunca volvería atrás. Aeti era una niña que murió hace mucho, mucho tiempo. Adiós, Lanak. Con los ojos concentrados en lo que había delante, Tinasha comenzó a caminar hacia adelante. La piedra se sentía fresca bajo sus pies descalzos y no le decía nada del futuro que le esperaba. Cuando se despertó, Tinasha se dio cuenta de que no tenía ni idea de dónde estaba. En realidad, sí lo sabía. Es más, no lo entendía. Su cerebro se sentía pesado y lento mientras sacudía la cabeza. Sentada en la cama, parpadeó sin comprender el cielo azul que se vislumbraba a través de la ventana cercana. Al hacerlo, la puerta se abrió sin hacer ruido. Tinasha miró y vio a una mujer allí. Pamira. Lady Tinasha, está despierta. Gritó Pamira, corriendo para arrodillarse ante la cama y tomar la mano de Tinasha. La colocó contra su propia frente, probando su calor. Has estado dormida durante más de una semana. Estaba muy preocupada. ¿Estoy viva? Claro que sí. La reprendió Pamira, pero seguía sin parecer real. Tinasha se dio cuenta de que llevaba un camisón y puso los pies en el suelo. Intentó ponerse de pie, pero su cuerpo estaba demasiado débil para mantenerse en pie. Se tambaleó y Pamira la sostuvo. Gracias. ¿Y por qué estoy en farsas? Han pasado muchos problemas. Pero ahora mismo, no puedes estar de pie. Descansa un poco más. Estaban en la habitación de Tinasha en el castillo de farsas. Ella había desocupado estos aposentos, pero todo parecía igual que cuando se había ido. Tinasha dejó que Pamira la empujara hacia abajo y se sentó en el borde de su cama. Preguntó por el otro mago. ¿Dónde está Renard? El laboratorio. ¿Debo llamarlo? No, solo quería saber que estaba a salvo, dijo Tinasha. Tenía la sensación de que él estaba bien si Pamira lo estaba, pero aún así le dio una sensación de alivio. Tinasha tomó aire y miró a Pamira, que estaba comprobando el pulso de la bruja. Pamira, tengo una petición. ¿Qué es? Quiero salir de esta habitación. Ayúdame a bañarme y a cambiarme de ropa. Su ama apenas se había recuperado, así que Pamela puso cara de circunstancias ante esta exigencia, pero asintió de mala gana. El baño resultó un poco agotador, pero también se sintió tan maravilloso que barrió lo que se había acumulado en su interior. Despertó su conciencia hasta cierto punto y aclaró sus pensamientos. De vuelta a su habitación, Tinasha utilizó magia para secarse el cabello y se puso el vestido largo que le había traído Pamela. Siento que mis piernas se han debilitado. No puedo caminar muy bien. Podría ser más fácil volar o teletransportarme para desplazarme. Necesitas descansar bien. Pamela prácticamente gritó, y alguien fuera de la puerta tomó eso como su señal para entrar. El señor del castillo entró, con aspecto hosco. No salgas si no estás en tu mejor momento. Oscar. Le hizo la misma advertencia que a Pamela, que se inclinó al pasar junto a él y salió de la habitación. Tinasha utilizó la magia para flotar y aterrizar frente a él. Había perdido un poco de peso, y él la levantó como habría hecho con un niño. Ella le tocó la mejilla mientras le preguntaba, ¿por qué estoy viva? De buenas a primeras, ¿eh? Si te sientes tan bien, supongo que no te importará que te aplaste el puño en la cabeza un momento. Eso realmente duele. Por favor, no lo hagas. Oscar la llevó hasta la cama y la sentó en su borde. Luego arrastró una silla cercana y se sentó él mismo. Nunca tuve intención de matarte. Y me parece asqueroso que hayas querido obligarme a hacerlo. Lo siento. De todos modos, tengo muchas más cosas sobre las que quiero darte un buen regaño. Es probable que me lleve medio día, así que prepárate. Lo siento, repitió Tinasha, agachando la cabeza como si fuera una niña a la que regañan. Oscar alargó la mano y entrelazó sus dedos en su largo y sedoso cabello negro. Como estaba recién secado, todavía estaba un poco caliente. La bruja le miró a los ojos. Eran de un azul intenso, y él la miraba con la misma seriedad que antes. Tras sus duras palabras había una mirada llena de adoración que le prodigaba. Una indescriptible sensación de nostalgia brotó en el interior de Tinasha al ver aquello. ¿Puedo tocarte? Preguntó. Haz lo que quieras. Se elevó en el aire y aterrizó de rodillas entre las piernas de él en la silla. Le rodeó el cuello con los brazos y se acercó a él.
Siempre había pensado que la soledad era algo natural para ella. Cuando por fin encontró una salida, se lanzó de cabeza, pero luego la dejó atrás. El mes y medio que había estado fuera le había parecido una eternidad. Todo el mundo suponía que Tinasha era peligrosa, y ella nunca había pensado que eso importara. Lo único que le importaba era esperar a que llegara el momento adecuado. Una vez que llegara, creía que por fin podría devolver el favor a toda la gente que no había podido salvar. Para ello, se esforzaba por no prestar atención a lo que pensaban los demás, aunque eso la desgastara. Por eso Tinasha lo había retenido todo lo que quería gritar. Por mucho que la irritación y el odio a sí misma la desgarraran, nunca dejaba que salieran a la superficie. Incluso cuando ese lodo de emociones la quemaba por dentro y creía que se volvería loca, seguía diciéndose a sí misma que no tenía derecho a expresar esos sentimientos. Fue muy parecido a su infancia, en la que vivió sola en un ala independiente de un castillo. Nadie estaba con ella. Se culpaba de todo. Hacía tiempo que eso se había convertido en su realidad. La aceptación debería haberse instalado, pero Tinasha siempre se había encontrado extrañamente sola. ¿Me has traído de vuelta? Por supuesto que sí. Tinasha enterró su cara en el hombro de Oscar. Él estaba tan firme y cálido como cuando ella se había ido. Algo empezó a surgir dentro de ella, tentándola a abrirse, pero la bruja no sabía qué decir. Solo había un calor reconfortante en su pecho. Era tan tranquilo que se sentía dispuesta a dormirse en los brazos de Oscar. Tinasha sonrió, con sus pestañas húmedas temblando. Han pasado muchas cosas. En el pasado y ahora. MMHMM. Pero yo. Después de llegar hasta ahí, Tinasha se vio incapaz de continuar. Estaba segura de que de todos modos Oscar ya lo sabía. Ella respiró con fuerza, y mientras Oscar le acariciaba el cabello, murmuró. Oh, claro, ahora eres mi prometida. ¿Por qué? Si no hubiera dicho que lo eras, no podría haberte traído conmigo. Ya era bastante malo que alguien me dijera que te matara, pero tu enorme despliegue de poder te hizo ganar toda una lista de pretendientes. Tienes que respetar mi opinión. Ya estás aquí. Hazlo lo mejor que puedas durante la mitad del año que queda, instruyó Oscar, tan prepotente como siempre. Tinasha se echó hacia atrás para lanzar un enorme y exagerado suspiro, pero no pudo evitar que de su rostro brotara una sonrisa. Le miró por debajo de sus largas pestañas. En ese caso, como quieras, o titular del contrato. Oscar asintió solemnemente y ella le dedicó una sonrisa angelical. Luego lo abrazó de nuevo, susurrándole gracias al oído. Después de la batalla en las ruinas, Oscar se sentó inmediatamente con todos los miembros de alto rango de cada país. Muy bien, vamos a empezar a discutir qué hacer después de la batalla. El plan es cubrir todo lo que podamos, incluyendo cómo manejar eso, declaró el rey de Farsas, con un aire irreprimible de autoridad que contradecía su comportamiento tranquilo. Los representantes de los demás países, incluido Reust, captaron la amenaza inherente a sus palabras y tragaron saliva. La conferencia, celebrada en el castillo de Talliri poco después de que el grupo regresara, tenía un temporizador. La bruja, agotada de su poder y esposada con el brazalete de sellado de Farsas, fue puesta a dormir en una habitación separada. Si no decidían cómo manejarla antes de que se despertara, nadie podía decir cómo se desarrollarían las cosas. Todo el mundo lo entendió al entrar en esta discusión, aunque las cosas empezaron bajo un barniz de calma. Centrándose principalmente en Reust, el grupo hizo arreglos para compensar a las tropas que Talliri envió y a los magos Kuzkul tomados como prisioneros de guerra. Cuando finalmente se habló de qué hacer con la bruja, un general de Cezar, una de las 4 grandes naciones, se ofreció como el primero en hablar. Sobre la bruja, sean cuales sean sus razones, se puso del lado de Kuzkul y es increíblemente culpable. No puede haber mejor momento para acabar con la amenaza que supone que este mismo momento habría una amenaza menos para nuestra tierra. Entre las 5 brujas que eran los símbolos de su época, Tinasha era sin duda la más fuerte. La batalla contra la Naka había dejado al descubierto el alcance de su poder. Además, ahora controlaba a 12 demonios de alto rango. No era alguien a quien pudieran ignorar. El representante de Gandona, otra gran nación, estuvo de acuerdo. Un silencio de consenso implícito cayó sobre la sala. Oscar observó al grupo y luego apoyó sus manos cruzadas sobre la mesa. Todavía se puede discutir si es culpable. Pudimos confirmar que todas las personas que desaparecieron de las ciudades y pueblos de Farsas fueron restablecidas ilesas antes de la batalla. ¿Qué? Parece probable que haya utilizado una especie de magia de invisibilidad para simplemente ocultarlas. Me gustaría saber si esto es lo mismo para las ciudades que fueron atacadas en otros países, dijo Oscar, aunque sabía cuál sería la respuesta.
La confusión se desató entre los presentes. El único de los presentes que no se sorprendió al escuchar eso fue Reust. Levantó una débil mano para responder. Tajiri también ha confirmado lo que ocurrió en nuestras ciudades. Es cierto. No hubo víctimas en todos los lugares en los que participó. No puedo decir lo mismo de la primera ciudad que ardió hasta los cimientos, pero es posible que aprendiera de ese incidente e interviniera en Cuscull para reducir los daños futuros. Tinasa se había ofrecido como voluntaria para un trabajo sucio para asegurarse de que nadie más saliera perjudicado. Los reunidos en esa misma conferencia habían visto con sus propios ojos cuál había sido el verdadero objetivo de Tinasa. La reina de un país arruinado. La bruja que vivía para los que se habían perdido. Oscar y los demás llevaban el peso de sus respectivos países sobre sus espaldas. Todos se sintieron profundamente conmovidos a su pesar por la belleza terriblemente torpe y sincera de aquella mujer. El tercer príncipe de Gandona intervino nervioso. Es la sucesora de Tuldar, ¿no es así? ¿No significa eso que tiene conocimientos mágicos que se han perdido durante siglos? Creo que es demasiado precipitado ejecutarla mientras está inconsciente, pero no podremos detenerla una vez que esté despierta. Es una bruja, dijo el general de César con una mirada amarga. Oscar intervino rápidamente. Si está conmigo, puedo detenerla. Es muy razonable en lo que respecta a las brujas. Y estoy seguro de que no necesito explicar por qué Farsas es el más adecuado para hacerse cargo de ella. Acacia. La espada real de Farsas era el único arma que podía matar a una bruja. Ahora mismo, un brazalete de sellado, hecho del mismo material que Acacia, mantenía a Tinasa a raya. Por el momento, no era una amenaza. El rey de Farsas era la única persona del país que tenía a su disposición objetos que podían desarmar a una bruja. El general de Gandona protestó con cierta vacilación. Pero eso no significaría que Farsas tiene el monopolio del poder de la bruja. Si es tan razonable como dices, creo que muchos países querrían tomar prestado su poder. Si todo lo que tuvieras que hacer fuera pedirle un favor, no habría estado viviendo en una torre. Mientras no hagamos nada, es completamente inofensiva. Se pasa el día leyendo libros. Pero si das un paso en falso, te rechazará. El enviado de Cuscull cometió ese error, y ella rechazó su invitación. Rechazó a un enviado de Cuscull. ¿Cómo sabes eso? Porque originalmente fui yo quien la bajó de su torre, admitió Oscar. Los ojos de Reust se abrieron de par en par. Los demás reaccionaron de la misma manera. Todos parecían querer decir algo pero no encontraban las palabras. Lentamente, Oscar miró a cada miembro de la conferencia por turnos. Sentado perfectamente recto en su silla, dijo: estoy seguro de que tuvo sus razones para participar en el incidente de Cuscull, pero en última instancia la culpa es de mi negligencia. Me disculpo por ello y juro que no volverá a ocurrir nada parecido. Su voz grave y resonante provocó una onda en el consejo. Los representantes de las otras naciones principales intercambiaron miradas, sin saber cómo responder a lo que decía el rey de Farsas. A pesar de que su posición era muy precaria, Oscar prosiguió con naturalidad. Teniendo esto en cuenta, tengo la intención de responder a sus preocupaciones a su entera satisfacción. Pregunten. Oscar cedió algo de terreno en el debate, pero su intención inquebrantable seguía siendo clara en su actitud. Dudando en su tono, el general de César inquirió: lo siento, pero ¿por qué te tomas tantas molestias por ella? La bruja era un cataclismo viviente, una rareza abominable. ¿Porque él, un miembro de la realeza, tomaba medidas para protegerla? Era una pregunta perfectamente natural, y Oscar sonrió. Eso es fácil. Es porque va a ser mi esposa. ¿Qué? Olas palpables de diferentes grados de conmoción recorrieron la sala mientras las cabezas de todos giraban para mirar a Oscar. El joven rey de Farsas se limitó a dedicar una leve sonrisa al grupo, que en gran medida no entendía nada. Finalmente, tomó la taza de té que tenía delante y dio un sorbo. Al final del día, la decisión estaba tomada. La bruja se quedaría con Oscar. Solo sé que hizo algo imprudente para poder acogerme ¿está realmente bien? Tinasa se inquietó entre bocados de sopa en la cama. Yo no me preocuparía por esa parte. Tuvo la amabilidad de permitirnos a Renard y a mí quedarnos con usted, dijo Tamira con una sonrisa apretada. Ciertamente no había sido fácil, a Oscar no le había quedado más remedio que forzar su opinión en ciertos puntos, pero había logrado convencer a los demás representantes de que retiraran sus preocupaciones sobre la bruja. Al oír eso, Tinasa decidió que debía comportarse lo mejor posible cada vez que saliera de Farsas. Pamira continuó explicando otra cosa que sabía que su ama se preguntaba.
Tajiri retuvo en un principio a los magos de Kuzcool que se rindieron, pero luego se les permitió volver a casa. El príncipe Reust ha declarado que Tajiri reconoce a Kuzcool como un dominio autónomo e inviolable para los magos. Vaya, eso es inesperado. Parece que se ha tomado a pecho sus sermones. Inspirados por los recientes acontecimientos, varias personas de Tajiri han comenzado a hablar sobre la persecución de los magos. A fin de cuentas, varios miembros de la élite Tajiri tuvieron hijos nacidos con magia que fueron asesinados por el Estado. Ya veo. Eso ayudaría a las cosas. El número de muertos de Tajiri incluyó, en última instancia, a los que murieron en esa primera aldea que fue arrasada y a los soldados que cayeron durante la batalla en las llanuras de Astra. Ambas fueron tragedias, pero pueden haber marcado el final de algo aún mayor. Solo el paso del tiempo lo diría con seguridad. Tinasa se sintió débilmente por su parte en los recientes cambios. Devolviendo su tazón vacío a Pamira, abordó el tema de una última persona que le preocupaba. ¿Sabes lo que le pasó a Tris? No sé dónde está ahora, pero estoy segura de que le va bien donde quiera que esté. Simplemente lo sé. Oh. Parecía que Tinasa no había logrado salvar a todos. A pesar de todo su poder, tal hazaña era imposible. Al igual que devolver el tiempo o devolver la vida a los muertos, hay cosas sobre las que no puede hacer nada. Aunque tuviera la capacidad, era inviable esperar que una sola persona ayudara a todos. Por eso Tinasa había decidido hace mucho tiempo que no se involucraría. Su decisión de existir como bruja fue una elección de vivir para los que habían fallecido, no para los vivos. Aún así, no pudo evitar lamentarse. Si eso equivalía a hipocresía o autogratificación, seguía siendo libre de hacerlo. Tinasa miró el dosel de su cama y suspiró. Todo lo que había estado haciendo para conseguirlo se había acabado. Ya no había nada que quisiera hacer. Si moría al día siguiente, no le habría parecido mal. Sin embargo, su contrato con Oscar seguía vigente. Tinasa decidió vivir un poco más. Viviría por el hombre que no la había matado. Cuando lo pensó así se sintió un poco contenta de estar viva. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis vídeos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Hasta la próxima, gente exitosa. Stay cool, Kirito.